¿Gerardo o quién? Ver, creo que ya Listo, comenzó. ya se está transmitiendo. Sí, ya. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a la 19ª conferencia de Átrica. Ya estamos casi por finalizar. Y hoy tenemos a un gran invitado. Él se llama Diego García Cuevas, y viene a hablarnos de un libro que él escribió que se llama Advanced 3D Printing with Grasshopper. Eh, Él viene representando a un centro educativo que se llama ControlMath, que es, yo creo que, de los más famosos en el mundo en temas de diseño computacional. Inclusive varios de nuestros invitados o han dado clase ahí o han estudiado ahí, lo cual nos da muchísimo gusto. Tenemos su semblanza, pero está en inglés, me parece. No, está en español. Bueno, habla del libro, la voy a leer, le voy a dar lectura. Dice: este libro establece una conexión entre los mundos de Grasshopper y la impresión 3D, explicando cómo transformar un diseño en una serie de curvas y paths para ser utilizados por una impresora 3D. Enseña cómo escribir y crear G-Code directamente dentro de Grasshopper, sin el uso de scripts o plugins, en un formato fácil de entender para los ya usuarios de Grasshopper. No se requiere una gran experiencia en el uso del software, pero los usuarios expertos podrán aprovechar al máximo el contenido del libro. El libro se centra principalmente en la impresión 3D de arcilla, pero la misma lógica se puede aplicar a la impresión 3D de filamento térmico, FDM. Los métodos enseñados abren una amplia gama de nuevas posibilidades cuando se imprime en 3D, como la impresión non planar o diseños no convencionales para una impresora 3D. Diego García Cuevas es un experto en fabricación digital, arquitecto por la Universidad de Valladolid, y tiene un máster en Biodigital Architecture by Universitat Internacional de Cataluña. Como un amante de Rhino, es un entrenador autorizado de rinoceros por McNeil. Actualmente enseña en la Universidad Europea y en otras escuelas de diseño. Perdón que lo haya leído así, pero es que había unas partes en inglés y otras en español, las tuve que traducir. Pero bueno, de todos modos, eso no quita que nos da un enorme placer de que estés aquí con nosotros, Diego. Bienvenido a México virtualmente. Gracias a Rodrigo Pérez por haberte invitado. Y pues bueno, también te mandan saludos muchos de tus excompañeros o excolegas de ControlMath. Por ahí Yoshi Fukumori, lo tuvimos el lunes, y también te manda saludos. Y pues bueno, a nombre de la Liga Nacional de Estudiantes de Arquitectura de México, te damos la más cordial bienvenida, y los micrófonos son tuyos cuando estés listo. Pues nada, Isaac, muchísimas gracias a Átrica y a Línea, y especialmente pues a Rodrigo, ¿no?, por la invitación. La verdad que, bueno, me halaga todas las palabras que has dicho sobre ControlMath, ¿no?, que somos un centro tan importante en el mundo. Bueno, yo considero que somos una cosa súper chiquitita, pero sí que te das cuenta que en este mundillo pues al final no somos tantos, y que pues ahora sois vosotros, ¿no?, y que ya estamos todos interconectados otra vez. O sea que al final vamos a acabar todos conociéndonos, y es así. Así que lo dicho, bueno, me abruma un poco el hecho de estar en esta conferencia con gente tan importante como estábamos comentando antes, como Philip Bloch o Arturo Tedeschi o Giancarlo Di Marco, que están por ahí. Así que nada, el placer es totalmente mío, y espero poder, bueno, pues contaros algunas cosas que puedan ser interesantes. Tengo preparada una charla que hemos utilizado, bueno, en otras ocasiones. Es la típica, ¿no?, que a veces utilizas unas partes u otras, con la idea de, bueno, pues hablar un poquito en general de Digital Fabrication, que puede ser interesante, y luego pues al final centrarnos un poquito en la parte del libro, un poco en función del tiempo que tengamos. Supuestamente tenemos como hasta las 11, no sé si tengo que encajarme perfectamente en esa hora, bueno, si necesitamos un poquito más o lo que sea. Y si tenéis preguntas, me paráis y participamos, vamos, para que no se haga tan monótono por mi parte. Así que yo encantado de escuchar sugerencias y dudas y lo que sea. Voy a compartir la pantalla. Necesito que el anfitrión me haga de alguna forma partícipe para poder Listo. compartir. Todavía no me sale la opción. Ahora, correcto. Vale, muchas gracias. Vale, pues voy a contaros un poquito. Primero lo que hago, lo que hacemos luego en el día a día en ControlMath, es como acercar un poquito a ControlMath. Me hubiera gustado que hubiera sido un poco de día, por aquí son más de las 10 de la noche,
Y si lo hubiéramos hecho de día, pues a lo mejor os hubiera hecho una visita un poco más interactiva, que hubiéramos visto un poquito las máquinas o los prototipos que tenemos por allí. Pero bueno, con esta presentación podemos más o menos hacernos una idea, ¿no? Entonces, no sé, me hizo gracia que podía presentarme directamente con mi perfil en Instagram, porque aquí al final pues linko un poco, pongo en conjunto todo lo que hago, ¿no? Entonces tenemos por una parte ControlMath, tenemos la Universidad Europea de Madrid, que es donde imparto clase en primer curso y en máster. Entonces, en primer curso enseño dibujo arquitectónico y geometría arquitectónica. Lo interesante es que en geometría estamos utilizando ya Rhino y Grasshopper desde el primer año. ¿Vale? Diseño paramétrico desde cero porque ayuda bastante a entender la geometría, que es la geometría básica, arquitectónica, superficie reglada, superficie de doble curvatura, y todo esto ya lo hacemos en Grasshopper. Y luego también imparto clase en el máster habilitante. Sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, aquí en Europa con el sistema de Bolonia, una vez que haces los 5 años de arquitectura, lo necesitas un máster para habilitarte como arquitecto y firmar proyectos. Bueno, pues también imparto clase en este máster, que es como el final de la carrera para un arquitecto, y aquí enseño pues herramientas digitales y hacemos un viaje a Inglaterra a trabajar con robots, que os voy a enseñar un poquito también qué es lo que hacen allí los alumnos. Por la parte de ControlMath, bueno, pues somos un centro autorizado de formación en Rhino y Rhino Fab Studio. Quiere decir que tenemos pues, a los formadores que son autorizados por Rhino, tenemos también los medios y tenemos las máquinas de fabricación digital. Nosotros ahora contamos con un láser, con una fresadora de gran formato y varias impresoras 3D de varios tipos. Dentro de la empresa, que esto puede ser interesante ya que sois estudiantes, al final cuando uno es estudiante, además vosotros que seguro que tenéis un montón de inquietudes, decís, bueno, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ahí en México quizás es muy famoso Gensler y dices, bueno, pues me voy a Gensler. Pero y si quieres ponerte por tu cuenta, pues al final pues tienes que darle una vuelta al mercado y ver un poquito lo que hay. Eso es lo que nos pasó a nosotros hace justo 10 años, que es lo que cumple ahora la empresa. Y entonces, para abrir un abanico de posibilidades y no cerrarnos solo a una cosa, nosotros tenemos 3 partes dentro de la empresa. Una que es la formación, otra que son los proyectos que hacemos como arquitectos o diseñadores y otra parte que es la pura, digamos, de fabricación, de prototipado, ya que tenemos las máquinas, ¿no? Entonces, en la de formación tenemos diferentes tipos de cursos. Ahora obviamente, pues son más online que hace unos meses. De hecho, el curso principal, el máster de diseño paramétrico, que son 400 horas durante 3 meses, los alumnos ahí encerrados aprendiendo Grasshopper, lo hemos pasado a una edición híbrida en la que parte es online y la parte de las máquinas es fabricación digital y esa es on-site. ¿Vale? El online training en español, en inglés, imágenes de los alumnos haciendo un poquito pues, sus prototipos. Están siempre muy vinculados nuestros cursos a la fabricación digital. ¿Vale? Entendemos que solo aprender 3D por aprender 3D y hacer cosas muy complejas, que pueden ser muy interesantes, pero que no se linken con el mundo físico, pues tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Estos son unos talleres que hacemos en verano. Estas imágenes son de un taller de Giancarlo Di Marco, en el que, bueno, pues luego los alumnos intentamos que prototipen algo a una escala 1:1. Es un trabajo que se hace en grupo. Luego también la formación que damos está abierta a empresas. Esto es muy interesante para los alumnos. Es decir, bueno, pues salís con vuestros conocimientos y bueno, pues hay empresas que necesitan gente que trabaje en 3D y que trabaje bien. Entonces nosotros hacemos mucho consulting también, pues por ejemplo, aquí hay algunas imágenes pues para mobiliario, una empresa de mobiliario bastante importante aquí en España. Hace poco les hicimos un consulting porque están empezando a imprimir en 3D partes de las sillas sobre todo y de las mesas. O para luthiers, trabajamos mucho para luthiers, ya que el mundo de la artesanía tradicional se está viniendo hacia la digitalización, no solo hacia el escaneado y la ingeniería inversa, sino al modelado desde cero. Y los luthiers que diseñan pues violines o que diseñan zanfonas o cualquier tipo de instrumento, pues cada vez utilizan más las herramientas de fabricación digital. O, bueno, empresas ingenierías de cascos de motos, por ejemplo, que en este caso fue curioso porque ellos trabajaban con CATIA, que es un software bastante potente. De hecho, es el software de referencia de superficies NURBS. Y el problema que tenían era que la licencia es súper cara de mantenimiento. Entonces, bueno, pues lo mismo lo podíamos hacer en Rhino y ahora están trabajando en Rhino, ¿no? Esto es otro consulting para arquitectura, para unas lamas, para un centro comercial. Esto es para
una empresa que desarrolla infraestructuras para túneles de alta velocidad, trenes de alta velocidad. Entonces, bueno, tienen una especie de anillos prefabricados que habría que parametrizar. Y esto es curioso porque ellos nunca habían trabajado con Rhino Grasshopper, pero les están haciendo una colaboración con una empresa de otro país que sí que trabajaban, un país europeo que sí que trabajaban con Rhino Grasshopper y le iban a llegar todos los archivos en estos formatos y tenían que ponerse al día. Entonces, bueno, pues también les dimos una formación para eso y así muchas otras. Ahora estamos, por ejemplo, haciendo dos formaciones muy interesantes. Una para el nuevo Santiago Bernabéu, es el estadio de fútbol de Real Madrid, y otra para robots que imprimen viviendas con hormigón, parametrizado todo a partir de Grasshopper, pero eso todavía no podemos enseñarlo porque estamos trabajando en ello y no nos lo permiten. Luego hay otra parte que es la de fábrica, ya que tienes las herramientas de fabricación digital que acompañan los cursos, bueno, pues ¿por qué no dar servicio a los clientes, ¿no? Hacemos maquetas para distintos estudios, pues a veces son muy sencillitas, como estas, como más esquemáticas, con materiales brutos, MDF, contrachapados. A veces son materiales un poco más específicos, cobre o, bueno, piezas de madera que nos traen, o esculturas, a distintos artistas que también nos piden muchas cosas. Estas son ya un poquito más detalladas, ¿no? Para estudios de arquitectura. Algunos son internacionales. Hacemos también escultura para artistas y luego pues hacemos nuestros propios proyectos. Al final somos arquitectos y tenemos ahí como la espinita clavada de decir, joder, está muy interesante el tema de la formación y de la fabricación, pero también quieres hacer tus propios diseños. Entonces hacemos sobre todo reformas y cosas que podamos nosotros controlar desde el principio hasta el final, ¿vale? Es decir, que podamos incluso prototipar, enseñárselo al cliente, hacer cambios, fabricar, llevar, montar, acabar, lijar, barnizar, lo que haga falta. Lo hacemos todo dentro del equipo. Entonces estos son, bueno, distintas escalas, pues de interiores, de mobiliario, incluso de cosas muy pequeñas. Esto es una de las últimas colaboraciones que hemos hecho con Arturo Tedeschi, que la habéis tenido, me parece, también entre los ponentes. Es bastante interesante, son unas piezas de mobiliario termoformado a partir de un material bueno, de la marca Corian. Distintos ejemplos. Esto es curioso, lo ponemos siempre como ejemplo porque al final el diseño paramétrico, como depende de algoritmos, tú el mismo algoritmo lo puedes utilizar para diferentes escalas. Entonces estos son unos algoritmos que utilizamos a partir de unos patrones árabes de la Alhambra de Granada. Era un ejercicio que hicimos, un ejercicio formal, y luego lo acabamos utilizando para dos escalas. Uno para una customización de unos mobiliarios, unos muebles de IKEA, para unos paneles para un cliente y unas puertas para una rehabilitación de una vivienda, y luego para un concurso que no tenía absolutamente nada que ver en Doha, en Emiratos, que bueno, pues se adaptaba el patrón pues a una especie de lamas y de divisorias entre viviendas y demás. Esta era como la imagen original y esta es la imagen que iba a quedar. Y al final ganamos hasta el concurso y todo. O sea que nunca sabes el algoritmo para qué te puede servir. También hacemos mucha fabricación digital a escala de estanterías. ¿Vale? Estos son ejemplos de diferentes clientes. Lo mismo para terrazas. Es muy interesante trabajar también con materiales para exteriores. ¿Vale? No es fácil trabajar con materiales para exteriores porque las fresadoras, ¿sabéis? Bueno, pues o adaptas una fresadora para metal o si no, es una fresadora pues, que te corta paneles de madera, paneles de alucobón u otros materiales. Y en este caso pues es un material muy interesante que se llama Viroc, que es un panel de madera donde el aglutinante es cemento. Entonces se utiliza pues en fachadas, en suelos y nosotros lo utilizamos para hacer este tipo de mobiliario porque es como si fuera una piedra, pero se puede cortar perfectamente con las fresas de madera, por ejemplo. Esto es otro ejemplo también que hicimos también de otra terraza para otro cliente. En este caso el material el aglutinante es cemento blanco, por eso es blanquito, y en el anterior es cemento bruto, cemento gris. Vale. En ocasiones nos llaman empresas como IKEA, que supongo que conocemos todos, que bueno, pues IKEA tiene dos empresas, IKEA donde vamos a comprar los muebles, que es la nave, y luego InterIKEA o IKEA Group, que es normalmente un gran centro comercial donde está IKEA y están otras empresas como Fnac o Leroy Merlin o otras más y varias tiendas, ¿no? Y entonces en este caso ellos nos pedían pues unos muebles para el centro comercial que resistieran el paso, pues me parece que eran como de, no sé si
no sé, una burrada, como 60.000 personas al día, algo así. Entonces, claro, los niños por aquí saltan, suben, bajan, bueno, es un desastre. Entonces tenía que ser como robustos, eran casi macizos de madera de contrachapado, de pino. Esto es algún detalle. Claro, un mueble IKEA no te hubiera aguantado, en este caso, el paso de tanta gente, ¿no? Es interesante también, bueno, no lo hacemos de todos los proyectos, pero de algunos intentamos como sacar un poquito el tema gráfico, además como impartimos clase en las escuelas y dando dibujo, porque yo imparto clase en la Universidad Europea de Madrid y mi socio Sergio en Control Math imparte clase de dibujo en la Escuela de Valencia, ¿vale? En la Universidad Europea de Valencia. Entonces también nos gusta a veces hacer el ejercicio de decir, bueno, y ahora un modelo complejo como este, ¿cómo lo sacamos? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, pues obviamente a la máquina CNC le vas a dar las curvas y va a cortarlas todas y si son todas iguales o todas diferentes le da exactamente lo mismo. Pero es interesante también el grafismo de todo esto y ver, bueno, pues si tienes que realizar contornos de esas piezas y sacarlas isocurbas, cómo es la forma, cuál es el dibujo que mejor expresa cómo es esa geometría, ¿no? Entonces, bueno, también nos hacemos como nuestros esquemitas para presentarlo a veces a revistas, nos los publican y demás. Eso es una reforma de un restaurante aquí en Madrid, un restaurante japonés, del que estamos como muy orgullosos, es siempre nuestra bandera, ¿no? El restaurante japonés, porque al final tiene una barra muy escultórica, es una barra que al final es una pieza a distintas alturas. Tenemos aquí un vídeo, lo voy a pasar un poquito rápido para no entretenernos. Bueno, está basado un poco en las geometrías del salmón, ¿sabéis? El salmón, cuando vais a comer sushi, que tiene como la estructura muscular, ¿no? Esas líneas. Bueno, pues un poco aprovechando que el contrachapado, cuando lo fresas, también le salen las líneas de la cola, del pegamento, pues buscábamos un poco esas texturas. Ahí veis la fresadora que tenemos de gran formato, con una fresa de 50 milímetros de diámetro, otra fresa de corte, y fijaos que las piezas tienen como un canto fresado y un canto recto, y luego tienen esos agujeritos. Entonces, el canto fresado, cuando pones una al lado de la otra, lo que hace es continuar la geometría de la superficie que teníamos en Rhino, y los agujeros, bueno, pues lo que hacen es ser una referencia para el montaje, sencillamente. Todo el proceso lo hacemos nosotros, diseño, fresado, montaje, acabados, hasta el acabado final, porque si no nos ha pasado alguna vez que se lo damos a algún carpintero y los pobres pues se hacen un poco de lío con las piezas. Pues al final es mejor nosotros buscar un equipo cuando hay que montar algo y entrenarles y montarlo nosotros. Pues al final el acabado final es como si fuera la superficie que teníamos, el loft, que al final es eso, que teníamos en Rhino, y lo único que he seccionado en función del grosor del material. Vale. Bueno, pues hasta aquí un poquito lo que hacemos en Control Math y ahora voy a cambiar de presentación y poneros la que explica un poquito de fabricación digital, que es esta de aquí. Se ve, ¿verdad? Welcome Real World. ¿Por qué? Porque, bueno, esto viene de una conferencia un poquito más extensa en la que se habla de diseño paramétrico, ¿no? Entonces, el diseño paramétrico, Rhino, Grasshopper y todo lo que todos los aledaños de plugins, etcétera, todo eso está súper bien, súper importante, pero ¿qué pasa cuando realmente tenemos que fabricar algo? Bueno, pues ahí entonces necesitamos pasar a través de tecnología CNC, Computer Numerical Control, y por lo tanto CAM, Computer Aided Manufacturing, ¿vale? Que es la tecnología que lee la geometría digital, la geometría que hemos diseñado de manera paramétrica o no paramétrica, y la transforma en una pieza de madera, una pieza de acrílico o de lo que sea en función de la máquina que utilicemos. Las principales máquinas de las que se dispone normalmente pues son estas 6, que son la fresadora, la milling, el laser cutter, ¿no?
un waterjet, que es una cortadora de chorro de agua. Si no habéis visto nunca una, porque no es lo común, porque suelen estar en centros como más industriales, son espectaculares cuando ves en movimiento por el ruido que hacen y la capacidad de corte que tienen. Un plasma, que está específica de corte de metal mediante un arco eléctrico. Un corte por hilo caliente, un hot wire. En este caso, bueno, no se utilizan tanto, se utilizan más pues, como para prototipado, a no ser que hay ciertas empresas de mobiliario que sí que tienen hot wires bastante importantes. Y luego, pues las impresoras 3D. El milling, el laser y el 3D printing son las básicas de casi cualquier Fab Lab. Es decir, seguramente en vuestras universidades tendréis, si no las tres u otras, como corte de vinilos y demás, tendréis alguna seguramente, ¿vale? La láser es como la más útil para los estudiantes de arquitectura, ¿no? Y el impresoras 3D, quien no tiene ya la capacidad de comprarse una casi por $180, que las hay. Entonces, las otras son como más de la industria, pero bueno, a las otras tres os sonarán. Y luego tenemos los robots. Esos son como el mundo desconocido, ¿no? A lo que todos queremos llegar, pero nadie sabe cómo utilizarlos. Entonces voy a hablar un poquito de robots y me parece bastante interesante por desmitificarlos un poco en el sentido de decir, pues, o sea, quiero una introducción a lo que es un robot para quitarle el miedo, ¿no? Un poco. Entonces, aunque a lo mejor os encontráis partes de las conferencias aquí que están en inglés, es muy fácil de seguir. Vamos a ver tipos de robots, robots en la industria, robots en la arquitectura, cómo se hace el código para los robots y un poco os voy a explicar mi experiencia personal con robots de los últimos 2 años más o menos. Primero, ¿qué es un robot? ¿Vale? Pues un robot puede ser, no tiene que ser el robot de ABB de arriba, que todos tenemos en la imagen, ese que es carísimo, buenísimo, o de KUKA o de cualquier otra marca, sino que es cualquier máquina programable, capaz de hacer unos trabajos que están reservados solo para personas, ¿vale? Entonces, principalmente hay 2 tipos, podemos dividirlos en 2 tipos de robots, los industriales y los de servicio. ¿Veis una conga ahí abajo o una rumba? ¿Vale? Es decir, un robot de limpieza de casa, de los que podríamos tener perfectamente y se compran en cualquier tienda. Eso también es un robot al final. Los de servicio, es decir, estos, pues, por ejemplo, ese de limpieza, hay un montón de ellos. Es decir, los que no son industriales, pues son para uso doméstico, pues por ejemplo, pues aspiradoras, limpiadoras, etcétera. Robots de telepresencia, claro que sí, de seguridad. Los hay en los servicios médicos, para cirugía, para vehículos guiados o máquinas guiadas también. En el servicio militar, para desactivación de bombas, sobre todo esos ya llevan un montón de años, además, son como los más antiguos, para transporte sin personas que lo guíen, pues aviones de reconocimiento, para rescate, o sea, todo eso también no dejan de ser robots. Y luego hay robots en el mundo de la educación y del entretenimiento, pues juguetes, Legos, Arduinos también, que no dejan de ser al final pues pequeños robots, ¿no? Y luego tenemos robots ya como espaciales, que son los más sofisticados pues en la Estación Espacial Internacional o los que van a Marte y demás. Y luego me hacía gracia, encontré un robot, que no os voy a poner el vídeo, tengo el link, pero no merece la pena, de un robot japonés de los que habían desarrollado un robot para arquitectura. Y me hizo gracia porque no es que sea un robot para arquitectura, sino que habían diseñado un humanoide que era capaz de coger pues tableros de pladur, le decimos acá, de este cartón yeso, y que era capaz como de construir tabiques, ¿no? Y muros. Eso no es para mí el concepto de un robot en arquitectura. Esto es sencillamente una traslación directa de lo que haría un operario que cogería un robot en arquitectura es algo más interesante que esto, porque esto al final no deja de ser una especie de humanoide que puede hacer casi cualquier cosa, ¿no? Entonces los robots en arquitectura serían los industriales. Principalmente, dependiendo de los tipos de movimientos y de los ejes que dispongan, se dividen en estos 4 tipos. Los cartesianos, que suelen tener 3 ejes, X y Z, que son, por ejemplo, pues una fresadora, una impresora, básicamente pues vienen a ser robots cartesianos. Los SCARA, que es como el ejemplo que veis ahí, que también permite rotar el eje sobre sí mismo y demás, con un punto fijo alrededor del cual se mueve. Los delta, que son súper rápidos, ese ABB que veis ahí abajo en el centro. Y los brazos robóticos, que son los más polivalentes al final. Entonces,
ya los robots en la industria lo que hacen es básicamente optimizar costes. Se utilizan principalmente en soldadura, en pintura, transporte, paletizado, carga y descarga, ¿vale? Taladrado, atornillado, montaje, colocación. Y funcionan fantásticamente. Pero aquí no entra mucho el tema de la arquitectura, ¿vale? Antes de empezar con los robots en arquitectura, tenemos que entender pues, cómo funciona un robot y de qué va un robot de estos industriales que llamamos un brazo robótico. ¿No? Lo primero, que por defecto estos robots tienen hasta 6 ejes, ¿no? Hay variantes que tienen 7 ejes y ahora vamos a ver que si se montan sobre ciertas estructuras pueden adquirir más ejes de movimiento. Es decir, por ejemplo, este amarillo tiene un eje más, tiene 7 ejes, es capaz de hacer más movimientos, es capaz de darse la vuelta sobre sí mismo, digamos, pero podemos montarlo sobre un rail, con lo que añadimos un 7º eje, podemos colgarlo del techo o de un puente grúa, con lo que añadimos más ejes. Podemos combinar el uso de varios robots, esos dos de arriba, y entonces pues ya tienes 12 ejes, porque uno puede hacer unas cosas y otro puede hacer otras cosas, ¿no? Con lo cual, a medida que vamos combinando piezas, pues vamos teniendo como más posibilidades. Ese de abajo a la derecha es el de unos colaboradores nuestros, que Piedras Lozano, que yo creo que hemos ido a visitar alguna vez, Rodrigo, recordarás, que lo que hacen es, por ejemplo, tienen un brazo robótico y están sobre una base que gira, una base rotatoria, entonces tú pones la pieza ahí y añades un eje, con lo cual solo desde un punto puedes atacar toda la pieza a la medida que va girando. Bueno, pues se pueden combinar de manera muy interesante. Otro dato interesante sobre los robots es el número de robots y lo que crecen. Es decir, las unidades al año que se compran nuevas en robots. Tenemos estadísticas solo hasta el 2017, podría actualizarlo hasta el 2019, supongo que habría. En 2020 todavía no hay. Pero veis la curva como sube, como la del coronavirus casi, ¿no? Hacia arriba, imparable. Eso es porque el uso de robots cada vez es mayor, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a dónde se utilizan, vais a ver que en la automoción es prácticamente casi todo. Luego en metal, pues soldadura, corte y demás, también hay una buena parte. En alimentos y bebidas, pues para automatizar procesos de coger cosas, cerrar cosas, desplazarlas, ¿vale? Y luego, bueno, pues por ahí aparece un poquito pues de agricultura, sin especificar, cristal, cerámica, caucho, plástico, papel, ¿vale? Y luego un I+D, educación, hay un 1.5 y un 0% en construcción, pero existe, ¿vale? Es decir, todavía los robots en arquitectura están por desarrollar, pero empieza a haber cosas muy interesantes cada vez más. Una de las dificultades con las que nos encontramos con los robots es el tema del código, ¿vale? El código y qué hacer con un robot. Porque tú imagínate que te compras un brazo robótico y dices, mira, ya tengo en el Fab Lab mi brazo robótico. Se mueve, pero no tienes nada para hacer. Porque lo primero que tienes que hacerle es ponerle un end effector, es una herramienta final. Esa herramienta final tiene que hacer algo. Es como si tuviéramos un brazo en el que no le ponemos nada, ¿vale? Entonces en ese brazo, esa mano, tiene que agarrar algo. Puede ser una fresadora, puede ser un waterjet, puede ser un plasma, es decir, puede ser todas las herramientas que hemos visto antes, añadidas ahí al brazo robótico, como las impresoras 3D, que son las herramientas aditivas, o, bueno, pueden ser otras opciones como, por ejemplo, metal forming o el pick and place, ¿vale? Coger cosas, dejarlas en otro sitio, ¿vale? Pero sin un end effector, el robot no sirve casi para nada. Entonces este es el primer escollo, la primera dificultad a la que nos enfrentamos con un robot, que a veces tenemos que construir nuestros propios end effectors. Pues con una impresora 3D podemos construir piezas que se adapten, o tenemos que comprarlos y son carísimos. Este es uno, por ejemplo, magnético. Entonces no sé, no quiero imaginar lo que cuesta este end effector, que se activa mediante imanes para coger piezas metálicas, soltarlas en otro sitio. Bueno, a lo mejor casi tanto como el brazo robótico. Otros inconvenientes, tampoco quiero decir que todos son inconvenientes con los robots, pero bueno, está bien saber que todo esto existe de cara a enfrentarnos con ellos y a la fabricación digital un poco más avanzada, ¿no? Pero otro de los inconvenientes es que hay dos planos de coordenadas. Hay el plano de coordenadas universal, donde el robot se ancla, ¿vale? Es decir, ese es su 0, 0, 0, y a partir de ahí se desplaza hacia adelante, hacia atrás, etc. Y luego tenemos que controlar otro plano de coordenadas, que es el de la herramienta, que es el que veis ahí, el de X, Y, pegado al end effector, donde no hay nada, porque la herramienta puede tener diferentes acercamientos, diferentes posiciones, diferentes ejes con respecto al material que estamos trabajando o a lo que estemos haciendo.
Entonces, tenemos que controlar no solo una coordenada, sino todos los posibles movimientos desde ese eje de coordenadas, desde el 0, 0, 0 universal, con respecto a la herramienta y a lo que queremos hacer. Ahí veis como distintas posiciones. Para la misma posición del robot, con respecto a X y Z universales, los 4 a la derecha, tiene distintas rotaciones para la herramienta, ¿no? Para el bloquecito ese que se le ha puesto ahí. Otra cosa sorprendente cuando manejas un robot es que tiene una cosa que se llama zonas. Es decir, tú en una impresora 3D dices, bueno, yo quiero que vaya a este punto, a este punto, a este punto y a este punto. Ya está. Y pasa por esos puntos. Frena, llega, avanza, llega, ya está. Y es exacta. Y una fresadora mucho más. ¿Vale? O un corte láser es muy preciso también. Bueno, pues los robots tienen una cosa que se llaman zonas, que es que si tú quieres ir del punto A al punto C, pasando por el B, puedes pasar más cerca o más lejos del B. Es decir, entonces tienes que definirle al robot también cuán de lejos o de cerca quieres pasar por el punto B para llegar a C. Claro, esto sirve para que en la industria se optimicen mucho los movimientos de los brazos robóticos, porque siempre van a hacer el mismo movimiento. Entonces, si yo me acerco mucho a B, tengo que frenar ese brazo robótico y tarda más en llegar a C. Pero si no hace falta acercarme tanto a B, pues tengo la zona a definir, que es ese círculo rojo más amplio, y entonces el robot se acerca menos a B y igualmente hace el mismo trabajo, ir de A a C pasando cerca de B. Entonces, ya no es como en una impresora que dices vas de esta esquina a esta esquina a esta esquina, sino que es vas de este punto a este punto, haces este trabajo, pero pasas más cerca o más lejos en función de lo que yo te indique en algo que se llama una zona. Bueno, entonces esto es algo sorprendente. Otra cosa también a tener en cuenta es que los movimientos se definen mediante cuaternios. Los cuaternios tienen que ver con los ángulos de Euler, que mediante 3 ángulos podemos definir cualquier movimiento en el espacio. ¿Vale? Entonces se empiezan a complejizar mediante una serie de matrices los posibles movimientos del robot para que no esté haciendo como movimientos muy extraños y que no se vaya para lejos para hacer algo que estaba cerca. ¿Vale? Entonces requiere también un poquito más de matemáticas. Y luego que, pues como tenemos un plano de construcción en la herramienta, no trabajamos con puntos. Ahora os explicaré un poco cómo se hace el código de una impresora y lo que se explica un poco en el libro ese que comentábamos al principio. Y sin embargo, con los robots tenemos que trabajar con planos. Es decir, tú te desplazas de un punto a otro en función de un plano. Entonces, puedes hacer el recorrido de esta línea, la línea que veis ahí como abajo a la derecha. En este caso he puesto 4 ejemplos, pero habría infinitos ejemplos. Podemos hacerlo siguiendo como abajo a la izquierda un plano paralelo al XY, hacer un desplazamiento así, en paralelo al XY, o mejor dicho, con la herramienta en perpendicular al XY. Podemos hacerlo, como en el ejemplo de arriba a la derecha, siguiendo la propia línea, con lo cual los planos serían perpendiculares a la directriz de la línea. O podemos hacerlo, como en el ejemplo de abajo a la derecha, de manera perpendicular al plano de la línea. Sí, es que ese es el plano que definimos en la línea, ¿no? Entonces, la misma línea se puede hacer de muchísimas formas y todo esto hay que definirlo, pues eso, mediante esos movimientos un poco complejos que son los cuaternios y mediante los planos en la punta del extrusor o de la herramienta que pongamos en el robot. Claro, aquí quiero comparar un poco qué es lo que pasa con un código en robot y un código G o un G-code, que es lo que utilizamos para imprimir, para fresar, para el corte láser y para todo. Lo primero, esto es otro factor súper sorprendente que uno no se espera, es que los robots utilizan diferentes códigos en función de la marca. Entonces, ABB, que es una marca suiza buenísima, utiliza un código para sus robots que se llama Rapid. KUKA, que es una marca alemana, también de las mejores, pues utiliza otro código, otro tipo de código que se llama KRL. Los Fanuc, que es otra marca, utilizan Karel y así podríamos seguir con cada marca y su propio código. Entonces no hay un estándar, digamos, de código de robot, mientras que para las impresoras 3D o para los movimientos en general de cualquier máquina que utilizamos en cualquier Fab Lab, todos se mueven mediante un código que se llama código G, G-code o G-code. Fijaros todo lo largo que es la línea en código RAPID para decirle a un robot ABB que se mueva a un punto. Hay que definir, hay que darle la orden de que se mueva, que es MoveL, es un estándar dentro del lenguaje RAPID. Hay que indicarle pues, el origen, a donde hay que moverlo, los cuaternios, que se definen mediante 4
valores de radianes, hay que definir la velocidad, la zona, la herramienta, etcétera, ¿vale? Todo eso. Y eso genera esa línea tan larga que tenéis ahí. Mientras que para definir el movimiento de una impresora 3D, que es mediante código G, el código G es un código alfanumérico, es un código que está compuesto por números y letras, y mediante la combinación de esa letra y ese número es una orden. Y eso es un estándar, es internacional. Bueno, entonces el G1 es la orden muévete, igual que en Rapid sería el move L que tenemos arriba. Bueno, pues con el código G es tan sencillo como decirle muévete a esa velocidad, que es la F representa la velocidad, a esa coordenada en X y Z y extruye tanto. Sabéis que en una impresora 3D normal, de las que podéis tener todos, tenemos 4 motores. El que se mueve en X, el Y en Z y el que extruye, ¿no? Hay un motor que tiene que empujar el plástico, el filamento, el pelo o lo que sea para que salga. Bueno, pues es tan fácil como decirle muévete a esta velocidad, a esta coordenada y extruye tanto, 5 milímetros, como en el ejemplo que tenéis ahí. Entonces, claro, manejar una impresora 3D al final va a ser hasta fácil si lo comparamos con un robot. Vamos a ver un poco cómo se utilizan los robots en arquitectura, ahora que ya entendemos un poco toda la complejidad de tener que trabajar con este tipo de herramientas, ¿no? Y os he traído como ejemplos, no son míos, no son nuestros, sino ejemplos internacionales que siempre nos sirven de referencia como súper paradigmáticos, que dices, joder, pues así se utiliza un robot, ¿no? Traigo varios ejemplos, de hecho, de Gramacho y Kohler, que son los arquitectos del ETH en Suiza, de donde Boller, en el que, bueno, pues ellos utilizan los robots para fabricar, en este caso, esto es un proyecto ya antiguo, es del 2006, es para una fachada de una bodega de vinos en Suiza y hacían que el robot hiciera un pick and place, que es una cosa que está súper industrializada, no es nada nuevo, es decir, coge cosa y pon cosa. En este caso, coge ladrillo de una pila de ladrillos que está como perfectamente ordenada, que tiene que llegar a una posición el ladrillo, bueno, pues hace pick y hace un place de ladrillo en otro punto. Lo único que hay de interesante es cómo utilizar esto en la arquitectura. Pues lo que hacen es que ese ladrillo va rotando un ángulo determinado en función de una imagen y de sus blancos y de sus negros. Es una imagen de un viñedo, como unas uvas cayendo y demás. Bueno, si entráis en su página web, os cuenta toda la historia. Y cada ladrillo pues tiene un pequeño ángulo diferente con respecto a los demás, ¿no? De manera que cuando lo ves desde lejos hace las sombras de esa imagen. Bueno, pues es una forma de utilizar un robot industrial con una herramienta de un efector de pick and place en arquitectura que funciona muy bien. Lo único, el problema que tenían era que no lo podían construir in situ, lo tenían que construir en laboratorio, entonces hacían unas vigas prefabricadas, que es la que ves ahí a la derecha, de hormigón, sobre la que montaban un paño de ladrillos, eso se sujetaba y se llevaba a la bodega, al construction site. Estos mismos arquitectos van un paso más allá en el 2011 y dicen, bueno, vamos a poner ladrillos, pero vamos a poner ladrillos con drones. Entonces, un dron al final es una especie de robot, lo que pasa es que no tiene una base fija, no tiene un 0,0, sino que se desplaza. Y se desplaza en función de un posicionamiento GPS, un posicionamiento de GPS, ¿no? Entonces, lo que hacían estos drones era, desde una base, volaban hasta coger un bloque y ese bloque lo ponían exactamente con el ángulo que necesitaban. Vale, pues es un ejemplo también súper interesante de cómo utilizar robots voladores, en este caso, para una construcción arquitectónica. Esto era para un museo. A mí me gustan mucho estos arquitectos, también es Noeta, son los arquitectos noruegos, que trabajan con la materialidad de la madera y de materiales nobles. Esto es un pabelloncito que hicieron en 2011. Y si os fijáis en la sección que hay abajo a la izquierda, son todo vigas cuadradas de madera, donde un brazo robótico con una fresadora, que no tengo fotos, pero una fresadora, va esculpiendo cada una de las piezas y luego lo que hacen es ponerlas unas al lado de la otra. Es un poco lo que hicimos nosotros en el restaurante ese japonés, pero en este caso con un brazo robótico pues, industrial. De hecho, se ven las pasadas de la fresa ahí arriba, si os fijáis en la textura. Un ejemplo que seguramente conocéis, Wasp. El libro que yo hice lo hice con un compañero de precisamente de esta empresa, de Wasp, el representante Gianluca Pugliese, que es el representante de esta empresa en España. Entonces, esta empresa lo que está haciendo
es crear impresoras 3D a escala de la vivienda que van a construir, y en este caso incluso es hasta material sostenible. Ellos van al construction site, cogen el terreno mismo, lo trituran de manera que se convierte en una especie de arcilla, lo meten en la impresora y la impresora lo redistribuye haciendo la forma de la vivienda. ¿Vale? Es decir, utilizan el propio material de suelos como la parte más sostenible de la impresión 3D. No sé si podéis apagar algún micro por ahí que queda abierto, porfa. Otros ejemplos de diseño robotizado, unos amigos también de Ávila, de aquí de España, Nagami, que hacen obras para Zaha Hadid, Ross Lofergoff y demás. En este caso, imprimir esta pieza, esta silla de la izquierda es súper complejo, no podemos hacerlo con una impresora 3D convencional, una impresora cartesiana, uno de los robots aquellos primeros de 3 ejes que os puse, sino que necesitan un brazo robótico que precisamente lleve la punta del extrusor perpendicular a la superficie en todo momento, ¿no? Es decir, hay que ir controlando el plano perpendicular a la superficie, evaluar esa superficie. Si habéis trabajado con Grasshopper y os suena la herramienta de Evaluate Surface típica para encontrar el vector normal y según ese vector normal disponer el extrusor de la impresora que han montado, digamos, en la punta, en el end effector de ese brazo robótico. ¿Veis cómo se estira para poder llegar hasta el punto ese que necesita del asiento? Hasta el punto que se está proponiendo, se ganó un concurso para hacer el Museo de los Robots en Seúl, en Corea, y se ha propuesto que todo el museo esté construido con robots. Entonces, veis, hay una imagen, un render abajo a la derecha en el que hay robots sobre distintas plataformas elevadoras que están colocando las piezas, hay otros drones que están controlando la construcción, etcétera, ¿no? O sea, la idea es que sea un museo para robots hecho directamente por robots. Veremos al final en qué queda este proyecto, que es muy interesante. De hecho, Corea es el país que más robots tiene por habitante, debido a que bueno, pues, están muy tecnificados por grandes empresas automovilísticas como Hyundai, Daewoo, etcétera, o de teléfonos como LG. LG o Samsung y otras. Todas son coreanas, me parece. Hasta el punto que a veces, este es un ejemplo fantástico de Neri Oxman y Marcus Kaiser, que trabajan seguramente conocéis a Neri Oxman pues, a través de sus estudios o de la televisión como Netflix, que tiene un capítulo dedicado a ella. Es una investigadora del MIT y hasta el punto que tienen que llegar a construir sus propios robots porque sencillamente no existen. Es decir, no vale un dron ya ni vale un brazo robótico, sino que necesitan un objeto que construya a partir de su propia forma. Entonces, construyeron esto que les llaman los Fiberbots. Tengo un pequeño vídeo aquí que lo que hace es que da vueltas sobre sí mismo tejiendo un hilo de fibra de vidrio, ¿vale? Construyendo esas estructuras que veis. Entonces, este robot no existe, lo tienen que hacer ellos. Si podéis ver el vídeo completo en internet, ahora vamos a perder tiempo, buscáis Neri Oxman Fiberbot, vais a ver todo el vídeo, cómo construyen pieza a pieza todos los robots y al final estas estructuras no dejan de ser generadas de manera paramétrica y este robot sigue unas órdenes de control numérico de CNC para ir desplazándose y ir haciendo esas curvas. Es decir, esas curvas no son random, sino que vienen dadas por el modelo 3D también, ¿vale? Lo que les permite llegar a construir estructuras verticales sin ayuda de nada, solo el propio robot que las va tejiendo. Otros ejemplos súper interesantes, si podéis estudiarlos un poco cuando tengáis tiempo, pues otra vez Gramachan Kohler 2018 y mirad las estructuras de robots que vienen desde el techo, que van colgando. Bueno, pues esto es construcción tradicional de madera en la que unos robots colaboradores, unos con otros van cortando las piezas, uno sujeta la pieza de madera, otro la corta con el ángulo determinado, otro la coloca, llega, se atornilla, etcétera. O sea, es una construcción tradicional, pero llevada al extremo de la robotización, con lo que les permite formas más complejas y una precisión del 100%. Ahora, bueno, pues os voy a contar un poquito mi experiencia personal, ¿vale? Con robots y con fabricación digital, ¿vale? Por una parte, Control Math, lo que ya os he contado antes y demás. Tengo algunos vídeos que vamos a pasar rápido.
porque son vídeos no tanto de robots complejos, sino de fresadoras de 3 ejes, nuestra fresadora de gran formato. Bueno, ahí veis una punta de grabado que va a hacer un grabadito ahí sobre la madera, esa va Control Mat. En este caso era un modelo para unas oficinas de unos asientos y un mostrador. Bueno, una serie de estructuras, pues unas juntas a las otras, sin aire, sin espacio entre medias, con una estructura vertical cada 40 centímetros, porque al final era un asiento y bueno, pues tiene que resistir el esfuerzo de alguien que salte o que se siente, ¿no? Esa estructura vertical de ahí. Lo típico, se le hace unos modelos al cliente a pequeña escala, ellos hacen sus cambios. Vamos a pasarlo un poco rápido. Y luego pues nos vamos a la fresadora, cortamos todas las piezas. Este es un proyecto ya antiguo, me parece que es como del 2011. Y nos llevamos todas las piezas al sitio, ¿no? Y de aquí viene un poco la historia esa que os comentaba de que tenemos que hacerlo todos nosotros. Porque el dueño de la oficina nos trajo a un carpintero amigo suyo y dice, bueno, trae aquí un amiguete y tal, carpintero, para que os eche una mano. Y el hombre pues vio esto y se estresó. Y dijo, no, yo esto no, yo aquí yo me voy, yo no puedo, o sea, todas las piezas son diferentes, esto que no se puede montar, no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Y de aquí sale la broma, era cuando estaban de moda las camisetas aquellas del Keep Calm. Y dijimos, vale, no pasa nada, tranquilos, Keep Calm and Control Mat o Zaha o cualquiera que monte esto, pero que es lo más fácil del mundo. Al final era montar la 1, luego la 2, luego la 3, venían todas numeradas, obviamente, del archivo digital. Y el resultado era sencillamente, ¿no? Pues que íbamos poniendo una detrás de la otra. El sistema de montaje tiene que ser súper rápido, ¿vale? A veces ya no es el hecho de saber mucho Grasshopper y mucho diseño paramétrico o tener la mejor máquina o la más rápida o la que cambia de herramientas automáticas, ¿no? O la que es más grande, sino el hecho de encontrar la técnica de fabricación y montaje más rápida. Tenemos más de 200 piezas. Entonces, la técnica que encontramos más sencilla era tener unas espigas de madera, unas guías, esas 3 de ahí, donde encajaba la pieza con un poco de pegamento cola, pegamento de madera. Lo único que como el pegamento tarda un poco en tirar, ¿no? Tarda sus 10-15 minutos en endurecer, pues con una clavadora se sujetaba y se continuaba. Y en una mañana habíamos montado las más de 200 piezas, todas diferentes. De hecho, el chico este de la camiseta roja, el de azul soy yo. Y el chico de la camiseta roja nos lo dejó el carpintero, era uno de sus operarios. Y dice, bueno, aquí os dejo a este y haga lo que pueda. Y estaba feliz. Decía, pero qué bonito, pero qué bonito es todo esto, qué fácil de montar. No, pues no he visto nada parecido. Vamos a ver un poquito el resultado final. El mostrador, que era hueco porque dentro querían meter, bueno, pues una mesa suya con un ordenador y demás. Y la zona de sentarse para la recepción. Era eso. Esto es lo que ves al principio. Estaba grabando lo del Design by Control Mat. A veces, bueno, pues los clientes nos permiten ser un poquito más creativos y tienen un poquito más de presupuesto. Entonces, en vez de hacer corte de piezas 2D, que es el ejercicio anterior era sencillamente corte, bueno, pues nos permiten hacer un poquito más de un elemento un poco más escultórico, digamos, más suavizado, porque el presupuesto lo permite, porque al final son más horas de fresado y es un poco más caro, ¿no? Entonces, en este caso, era una reforma para una ingeniería que se llama ARUP, es una ingeniería internacional, vamos, que seguramente os viene, y eran las oficinas en Madrid. Entonces, lo que hicimos fue un Grasshopper, de manera que el cliente podía también tocar distintos parámetros, como esa gráfica y demás, pues, y decidir, bueno, pues lo quiero así, lo quiero así, quiero que la superficie sea más tersa, menos. Luego, una vez que el cliente decidía cómo lo quería, decíamos, firmábamos, ¿lo quieres así? Sí, vale, pues entonces ya le pegábamos las secciones, lo que necesitáramos y nos lo llevábamos a la fresadora. Y ya llegábamos con todo para el montaje. Había una parte como esta de vertical que eran secciones planas y otra que era la horizontal que ya venía fresada usando los 3 ejes de la fresadora. En ocasiones intentamos reinventarnos a nosotros mismos, tampoco es ninguna reinvención, pero decimos, bueno, pues, ¿qué pasa si en lugar de hacer algo suavizado, de corte, hacemos algo en el que se note como las pasadas de la fresa, que quede más escultórico, que quede más texturizado, un poco como lo de Snoeta, ¿no? que veíamos. Entonces, en este caso, era una barra para un restaurante también japonés, no era el del vídeo anterior, es otro,
Y bueno, controlábamos directamente los recorridos para la fresa. Es decir, queríamos que pasara por unos determinados sitios y que fueran aleatorios. Veis ahí algunas herramientas de Grasshopper que nos permiten hacer de manera aleatoria, rápida los recorridos. Y en lugar de dejarlo como todo más acabado, más suavecito, lijado y demás, veis aquí que tenían recorridos un poco, pues, aleatorios, escultóricos. Bueno, pues esto nos llevó mucho más trabajo que haberlo hecho suavizado con muchas más pasadas de la fresa, porque al final controlar todo esto requería mucho más control de cada una de las piezas. Además, el material eran vigas de madera, de las que se utilizan para cubiertas de madera. Y eran muchas piececitas que tenían que continuar el trazado. Veis ahí las juntas entre todo y había que mecanizarlas de manera individual, luego juntarlas y las líneas tenían que coincidir. Entonces, al final, el hecho de nosotros pensamos que íbamos a ahorrarnos tiempo por mecanizar menos y casi fue hasta peor en cuanto a tiempos, ¿no? Bueno, todo esto y muchas cosas más las explicamos, no son ningún misterio, o sea, nosotros no hemos inventado nada, esto lo sabe todo el mundo, lo enseñamos en nuestros cursos y de hecho hasta tenemos un curso online que hemos hecho pues para explicar un poquito todo el tema de la fabricación digital con Grasshopper. Vale, entonces esto es un resumen del curso que podéis hacer, está en español en nuestra página web y ver pues un poquito cómo montar piezas y cómo hacer secciones y todo un poquito relacionado con la fabricación digital, digamos, más básica. Vale. En cuanto a los robots, mi experiencia personal con robots no es muchísima, pero yo creo que puede ser interesante y puede ser como muy creativa para vosotros, puede daros como ideas para hacer otras cosas. Hay una cosa que se llama light painting, que puede que lo hayáis hecho alguna vez si tenéis una cámara, si os gusta la fotografía y tenéis cámara reflex, sabéis que si dejas la cámara abierta con el obturador abierto y con el espejo abierto, pues capta luz. Entonces, si es por la noche, capta el movimiento de las luces. Esto no es algo nuevo. Lo hacía el señor que veis a la derecha, que se llama Picasso, ¿vale? Y pues con sus fotógrafos amigos, pues dejan en la cámara, Picasso con una lucecita iba haciendo su dibujo en el aire, dibujo que no se veía, pero que quedaba captado en la fotografía. ¿Vale? Entonces digo, bueno, pues ¿qué pasa con los robots? Aparte de todos los problemas que tenemos que os he dicho antes, el principal era el tener un end effector, tener una herramienta para el robot. Y a veces no tienes una herramienta, no tienes ni un extrusor ni una fresadora que ponerle, pero sí puedes ponerle un LED. Hay LEDs que se compran, que puedes manejar con un mando a distancia para encenderlos y apagarlos. Yo le pegué un imán, lo pegué al robot, que es metálico, y dije, bueno, pues vamos a visualizar el movimiento del robot a través de la fotografía. Entonces, a la izquierda tenéis el modelo en Grasshopper y a la derecha tenéis la fotografía del recorrido que hizo ese LED. Entonces, bueno, es una herramienta también muy útil para no romper nada. Es decir, antes de ponerte a fresar y romper fresas por la velocidad, romper material, que el material es caro o que es único, porque te lo trae el cliente o lo que sea, dices, bueno, pues vamos a visualizar los trazados, pero no en el ordenador, sino vamos a visualizarlos realmente en el robot, a ver si lo hace bien. Bueno, pues es una forma de hacerlo, ¿no? Ponerle un LED y una cámara fotográfica y ver un poquito lo que se puede hacer. Incluso cambiándole los colores, es un LED RGB, se pueden hacer estas tonterías, ¿no? Entre comillas, que para pasar el rato. Eso sí, si en lugar de un LED hubiera tenido una impresora 3D, hubiéramos podido ir imprimiendo con estas capas esta esfinge. Aquí lo único que tenía pues era el LED al que le podía cambiar el color, ¿no? O le puedes combinar varios LEDs o lo que tú quieras. Y luego, una experiencia un poco más interesante es a través de este KUKA, este robot KUKA, que es un viaje que hacemos todos los años con los estudiantes del máster habilitante, que os comentaba al principio, que es el final de la carrera de arquitectura aquí en España. Y aquí trabajamos con un robot industrial, es un robot, un KUKA KR150, el número quiere decir que es capaz de admitir hasta 150 kilos de peso en la punta sin perder tolerancia, sin perder precisión. Entonces, le han puesto un extrusor de cerámica con un sistema de compresión de cerámica que extruye directamente pues, la cerámica que tú le cargues al tanque. Es un sistema alemán que funciona muy bien, de una marca que se llama Viscotec, y lo que hace es meter presión. ¿Vale? Hay un émbolo aquí detrás que comprime un tanque y extruye la pasta cerámica. Esa pasta cerámica luego se puede tratar como cualquier tipo de cerámica, se puede cocer, se puede esmaltar, etcétera, etcétera. Y nosotros lo utilizamos cuando vamos a Inglaterra, a este sitio,
para que los alumnos exploren sus proyectos. Es decir, los alumnos tienen que hacer un proyecto final, como si fuera un proyecto final de carrera, el proyecto final de máster. Y cuando llegan a este sitio todavía no tienen la idea del proyecto, han hecho una serie de estudios, una serie de expertise sobre urbanismo, sobre el lugar, sobre el cliente, etcétera, etcétera. Y entonces utilizamos esto como un taller creativo para que exploren ideas para su proyecto utilizando una herramienta de fabricación digital que es este robot u otros robots que tienen aquí también, bueno, fresadoras, robots más pequeños, etcétera. Entonces es un sitio que se llama Greensdyke Farm en Inglaterra, apartado del mundo. Bueno, veis ahí que aquí a la izquierda veis unos caballos, o sea, está como en medio de la campiña. Tenemos que hacernos nosotros la comida. Es una convivencia muy, muy interesante, sobre todo porque te aísla del resto. No es como estar en la universidad, que al final vas a tu casa y yo qué sé, quedas con gente. No, allí estás solo trabajando con robots durante 10 días y ya está. Además, es un sitio que están muy especializados no solo en robots, sino en el trabajo con la pasta cerámica. Y hacen, bueno, pues todo este tipo de bowls, tienen un montón de hornos enormes y demás. Ahí a la izquierda veis una imagen de la tesis doctoral de la persona que lo lleva, que se llama el doctor Juan. Y ahí a la derecha, pues veis el mismo robot al que se le ha cambiado el end effector y se ha puesto una fresadora. Y entonces está fresando un poliestireno en lugar de extruyendo una pasta cerámica. Entonces, lo bueno de esta convivencia es que te mezclas con otros alumnos, en este caso con los alumnos del doctor Juan, que son de la Universidad de Bartlett, que es la universidad en Londres de arquitectura, que ha sido como nombrada la mejor universidad del mundo. Bueno, dentro de un ranking determinado que hay. Y entonces, pues ellos, ves que esos alumnos están haciendo cosas súper interesantes también allí. Este es un robot más chiquitito, una bebé que tienen, y los alumnos hicieron un extrusor de resina epoxi, la resina epoxi que es bicomponente, que endurece más o menos en unas 24 horas. Tú mezclas los componentes, reaccionan y endurece, ¿no? Entonces lo que está haciendo el robot a la izquierda es moviendo un extrusor que va echando esa resina dentro de un cubo de arena. Bueno, pues cuando pasan las 24 horas, rompes el cubo, sacas la arena y lo que ha hecho es dibujar una estructura por dentro que ha ido mezclando el epoxi con la arena y se ha solidificado, se ha hecho rígida. Con lo cual pueden crear estructuras directamente de la propia arena, de un material que estaba suelto, digamos. ¿Vale? Han sinterizado la arena. Entonces, bueno, como estos experimentos, ahí te encuentras todo el tiempo pues estudiantes chinos, estudiantes de todo el mundo que están haciendo este tipo de cosas, construyendo nuevos materiales, prensando cosas para, yo qué sé. Y nosotros lo que hacemos es trabajar principalmente pues con esta herramienta, pero no, como dice ahí, como una herramienta finalista de proyecto. Es decir, nadie utilizaba robots en sus proyectos como herramienta final, pero sí como una herramienta de pensamiento. Y esto es muy interesante, es decir, cómo utilizar la de fabricación digital para pensar, para prototipar, para hacer maquetas que luego te van a dar ideas para tu proyecto final. Entonces, como es una herramienta muy novedosa para los estudiantes, porque no todos tenemos un brazo robótico que en nuestra casa, lo primero que hacemos es entender un poco cómo funciona este material. Y lo que hacen es un jarrón, entre comillas. No es un jarrón, sino bueno, un objeto. Y ese objeto pues colapsa, se cae, funciona, no funciona, ¿vale? Para ver cómo funciona. Y una vez que ya sabemos cómo funciona, los estudiantes van haciendo como diferentes proyectos. Entonces, esta chica, pues Carolina, iba como explorando texturas y dejando que las cosas se cayeran por el propio peso de la cerámica, ¿vale? Iba como consiguiendo estas formas que le daban pie luego a explorar otras formas de su proyecto. O esta otra estudiante, Sandra, pues ella tenía un tema de texturas, de tramas, de pasos de luz y demás, y lo que hicimos fue imprimir sobre unos sacos de rafia directamente la cerámica, luego poníamos otro saco, imprimíamos otra textura, con lo cual hacíamos que la cerámica, que es un material que se rompería, pues creábamos un patrón, una arcilla, digamos, flexible, una cerámica flexible, una cerámica textil casi, ¿no? Entonces, bueno, todo esto le daba pie, pues eso, a hablar de luces, de sombras en su proyecto y demás. O esta otra chica, María, ella estaba haciendo un proyecto en la India en el que, bueno, quería explorar cómo poder hacer que se refrigeraran las viviendas, porque en la India cuando llega el monzón entonces hace con mucho calor. Entonces quería que a pasar el aire a través de la vivienda se refrigerara, ¿no? De manera natural, sin consumo de electricidad ni elementos ni agentes externos. Entonces, bueno, pues lo que hacíamos era extruir desde arriba una especie de estructura, un patrón, que luego
la idea era colocarlo directamente sobre la fachada. Entonces hacía un efecto de botijo, en el sentido que la arcilla capta la humedad del ambiente y cuando entra el aire, entra más frío. ¿Vale? Esta otra chica, Cecilia, pues tenía un tema de funiculares. ¿Sabes lo que es un funicular? Una catenaria en su proyecto de una cubierta que no sabía cómo era, no tenía ni idea de cómo iba. Y al principio intentaba imprimir como conos. Pero el problema es que, claro, la arcilla, pues como está blanda, pues se nos caía y demás. Y dijimos, bueno, pues vamos a imprimir directamente los funiculares, las curvas catenarias. Entonces, con el láser cortábamos unas piezas y prototipábamos a ver qué pasaba cuando había más ancho, menos ancho, cuando el hueco era más grande, era más pequeño. Y digamos que estamos utilizando el material de una forma un tanto perversa, en el sentido que es un material como si fuera el hormigón que está utilizado para hacer a compresión y nosotros lo estábamos utilizando a tracción. Pero, bueno, le dio pie a que luego estas imágenes tan sugerentes con estas sombras fueran parte de su proyecto final. Y al final hizo unas cubiertas de madera con unos cables tensados y demás súper interesantes. Este otro alumno, Fernando, bueno, pues un poco inspirado por el ejemplo de los alumnos de Bartlett que trabajaban con arena, pues utilizaba la arena como soporte para la propia arcilla, porque, bueno, la arcilla se cae, está blanda, o sea, cuando sale de ahí está blandita, ¿no? Tú puedes modelarla. Entonces, si haces una pieza que se lleva un poquito con ángulo, pues se acaba cayendo. Y le iba poniendo arcilla de manera que podía generar otras geometrías más complejas y luego las cortaba, sacaba fotografías al interior, porque él trabajaba dentro de una montaña y demás. Y al final, bueno, pues podía hacer como formas un poquito más complejas gracias al uso de la arena como soporte. Como si fueran los soportes típicos que se hacen en impresión 3D de plástico, pero con arena. También, bueno, imprimíamos en varias direcciones, escaneábamos esta pieza. Había piezas por allí, había un alumno que decía, bueno, yo lo que quiero es escanear esta pieza, llevármela mediante ingeniería inversa al modelo 3D y sobre el modelo 3D trazar unas curvas e imprimirlas. Bueno, pues también otro tipo de experimentos. Esta chica tenía un proyecto que no tenía absolutamente nada que ver con robots de cerámica, sino que tenía que ver con redes sociales y cómo las redes sociales podrían generar espacios para utilizarse, espacios físicos. Entonces, al final lo que acababa haciendo era un retrato robot que se había hecho un retrato, lo había subido al Instagram, lo se metía al robot, el robot lo dibujaba. Bueno, y al final era como la experiencia de la fisicidad a partir de del modelo digital, digamos. Este proyecto era como muy interesante porque esta chica estaba trabajando en las Islas Canarias, en Tenerife. El Carnaval de Tenerife es como muy conocido y ella quería diseñar un edificio que cambiara en función del carnaval. Es decir, cuando hubiera carnaval hiciera unas cosas y cuando no hubiera carnaval hiciera otras cosas. Es decir, como que se carnavalizara la propia fachada del edificio, ¿no? Y bueno, empezamos trabajando con un cilindro. Ella no tenía proyecto y dije, bueno, pues vamos a hacer un cilindro, vamos a hacer este tipo de texturas, que este tipo son las texturas que explico luego en el libro, ¿no? Cómo trazar estas curvas para que las siga en este caso el robot, pero que las siga una impresora o que las siga lo que sea. Y entonces se dio cuenta que, bueno, que podía imprimir varios y que podíamos seccionarlos y tomar fotos y que podía utilizar la arena también como apoyo. Y resultó todo en casi este vídeo tan bonito en el que habíamos impreso con ayuda de arena pues una pieza de estas, con lo cual no se caían las piezas, sino que se quedaban rígidas, se quedaban horizontales porque habíamos ido metiendo arena entre medias y luego le aplicábamos agua y veíamos el efecto de que esta fachada cambiaba, que era la idea que ella quería dentro de su proyecto. Es decir, que cuando acabara el carnaval que eso se cayera y que fuera una fachada diferente. Entonces, es solo un vídeo conceptual, no quiere decir que el proyecto fuera esto, ni mucho menos, pero le sirve para pensar y le sirve para meter un montón de información nueva al proyecto que no hubieran tenido si no hubieran utilizado una herramienta de fabricación digital, como en este caso un robot que imprime arcilla. Los fallos, súper interesantes. Este es uno de unas piezas de Paula, de la chica anterior, que se nos cayó porque, claro, le metimos mucho peso en un lado y como todavía está fresca la arcilla que se va haciendo, pues se cae. Pero bueno, no quita para que la cuezas en un horno de arcilla, la esmaltes con este azul cobalto tan bonito y quede una pieza súper interesante también, ¿no? Y luego, bueno, pues claro, hacíamos light painting, claro, como no, pues si al final era solo ponerle el LED. Además, tiene un punto gracioso, bueno, lo de MOA 2019 es por el máster universitario en arquitectura y tiene un punto gracioso porque este robot había sido reutilizado de la industria alimentaria. Es decir, era un robot que estaba en la industria de las salchichas. Entonces, bueno, pues para que recordara que había hecho salchichas en su día, pues le pusimos una salchicha pero digital, ¿no? Marcada solo con el LED. Bueno, ya, cosas ya de frikis
Lo que pasa es que los alumnos se vienen arriba y dicen, venga, pues vamos a hacer salchichas con el LED. Digo, vale, pues venga, salchichas con el LED. Y luego de todas estas experiencias, ¿no? De entender un poco cómo funcionan los robots, entender el código G, la base de todo, todos estos experimentos con los alumnos y demás, pues con un compañero que se llama Gianluca Pugliese, que es el representante de WASP, de estas impresoras de barro, de arcilla y, bueno, y de plástico y muchas otras, ¿no? En España decidimos hacer un librito en el que pudiéramos ayudar a los usuarios de Grasshopper a poder controlar realmente el código G, el código que controla la impresora. Entonces, bueno, esto es un pequeño vídeo que hicimos con un resumen del libro en el que se ven un poco pues, distintas cosas que se pueden hacer. Y ahí veis cómo la impresora consigue un trazado que es una curva que está en Grasshopper, que no es lo que se suele hacer normalmente con una impresora 3D. Es decir, si habéis impresora en 3D, sabéis que imprime por capas y ya está. Bueno, pero en realidad imprime por capas porque el software que utilizamos, sea el Cura o el software o el Slicer o el software propio de la impresora o lo que sea, está preconfigurado para que nosotros trabajemos por capas, que es la forma fácil. Pero si entendemos cómo hacer el código para que esa impresora, cómo es el código G y cómo hacerlo, para que esa impresora siga una determinada línea, esa impresora va a seguir la línea que nosotros le digamos. Y puede ir hacia arriba, puede ir hacia abajo, puede hacer un texto, puede hacer lo que queramos. Entonces, yo que sé, hay ejemplos, pues a partir de una imagen del mapa mundi, que eso salgan las líneas y que siga esas líneas. Líneas tridimensionales, curvas no planares. Todo eso es fácil de hacer cuando sabemos un poco de Grasshopper y cuando se explican la base del código G. De hecho, yo lo que siempre digo es que este libro no debería llamarse Advanced 3D Printing, sino The Most Basic 3D Printing Ever, porque al final no es una impresión 3D avanzada, es una impresión 3D básica, es ir al origen, es ir al código G, es ir a coordenada X, Y, Z, a la que quiero que vaya mi impresora. Lo que pasa es que no nos lo explica nadie, ¿vale? Porque somos arquitectos, pero nos explican cómo hacer arquitectura. A los ingenieros supongo que sí, que les explican un poco de código G, ¿vale? Pero el problema de, a lo mejor los ingenieros o los técnicos que manejan una fresadora es que les explican pues cómo poner coordenadas una a una, decir, vete a esta coordenada, haz esto y haz esto, ¿no? Como un robot, y haz esto 1000 veces en una hora. Nosotros, como arquitectos, como diseñadores, si podemos poner los dos mundos en conjunto, el mundo del diseño paramétrico, que es súper potente, con el mundo del código G, que es lo que saben los técnicos, de repente es que adquirimos unas posibilidades muchísimo más grandes que nadie. Entonces, claro, pues hacer pues el ejemplo de la izquierda, que son estructuras wireframe, digamos, en el que tú te haces un modelo en 3D en Grasshopper que siga pues una subdivisión de superficie, subdivisión surface y todo esto que a lo mejor os suena. Haces las líneas, el recorrido continuo y la impresora pim, 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 va dibujando esas líneas. O el ejemplo de la derecha, que es una piececita, pues eso a partir de una imagen que está hecha en porcelana y luego cocida, ¿vale? Por lo tanto, si alguien se plantea la pregunta de si los arquitectos, diseñadores, ingenieros, etcétera, debemos aprender código, código visual en este caso a través de Grasshopper, que es como más sencillo, pues obviamente es que eso no es una pregunta, es que tenemos que aprender código, ¿vale? De ahí, pues el esfuerzo de sacar ese libro y de decir, ahí tenéis una explicación de código G y de cómo poder utilizarlo para hacer vuestros propios prototipos, que no tienen que ser ni los finales, sino como los alumnos del máster, pueden ser maquetas, pueden ser objetos muy sugerentes para otros proyectos. ¿Vale? Pues eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias, Diego. De verdad impresionante. Yo, o sea, muchas de las cosas que presentaste jamás las había visto o había escuchado de ellas y me da muchísimo gusto que lo hayas querido compartir con nosotros. En este momento, pues bueno, se abre la sección de QA, de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, por favor, levante la mano o haga su comentario en el streaming de Facebook. Hola, hola. Lectura. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo como 1000 preguntas. Hola, Diego. ¿Qué tal, Ernesto? Súper buena la presentación. Muchas gracias. Ya, de hecho, fan tuyo, pues, conozco tu libro y he leído algunas partes. Muchas gracias. Súper, y aprendí un chorro también. Yo tengo un chorro de preguntas, pero más enfocadas como hacia el futuro y sobre procesos. Al principio mencionabas como
que ControlMat tenía como varias colaboraciones también con empresas y así. La primera pregunta va hacia cómo exponemos nosotros nuestro trabajo para que otras empresas que no están como relacionadas con el ambiente del parametric design, pues o sea, le echen un ojo, ¿sabes? Como que se abran a... Pues las empresas te van a buscar. Es decir, tú intentar buscar al cliente es complicadísimo, es buscar una aguja en un pajar. Tiene que ser el cliente el que te encuentre a ti. Entonces, supongo que como estudiante lo que tienes que hacer es darte a conocer, y ahora es más fácil que nunca a través de las redes sociales. Te haces una página, te haces un blog, pones unas palabras claves, y cuando el cliente, que no sabes quién es tu cliente, no tienes ni idea, necesite algo muy específico, va a googlearlo y vas a aparecer tú. Y entonces es cuando vais a establecer una relación. Nosotros, pues ya te digo, ahora mismo los 3 proyectos últimos que estamos haciendo son eso: unas fachadas para un estadio que no tienen nada que ver con una impresión de viviendas con robots en hormigón, y que no tienen nada que ver con unas maquetas de papel que hemos hecho para un anuncio para una empresa de combustibles, para Repsol. Lo que pasa es que tú propones todo lo que tú sabes hacer en tus redes, en tus páginas web, y el cliente te va a buscar. Y además el cliente no suele ser el big boss, digamos, no es el gran jefe, sino que es alguien que trabaja para esa persona y que le dicen: tú, necesito que encuentres y que resuelvas que nos haga esto. Y esa persona va a estar estresada y va a estar buscando un montón. Y tú vas a aparecer. Y si tú apareces, te va a tener en la lista, te va a contactar, te va a pedir presupuesto y vas a poder establecer una relación. O sea que lo importante es que darse a conocer, pues eso, a través de blogs, páginas, redes, LinkedIn. Ahora es que hay tantas, además, el Instagram, el Facebook, no sé, las que más os gusten, porque... Súper. Y bueno, digo, no sé si mejor doy todas mis preguntas a ver cuál alcanzas a contestar y para que los demás tengan también como oportunidad. Otra cosa, la vieja y confiable. Teniendo tantas variaciones con el parametric design, ¿cómo eliges como la geometría que quieres? ¿Sabes? Digo, a lo mejor da para un chorro, pero es eso. Y otra cosa, ¿cómo crees que está haciendo o va a ser como la transición como de la manufactura tradicional? Digo, pone tu carpintero, bla, 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 a carpintero con su robot, ¿sabes? No sé si me explico con esa pregunta, pero ¿cómo crees que va a ser? Y si crees que en algún momento va a ser la cosa tipo lo que mostraste en Seúl, que robots así súper por todos lados construyendo ellos solos, o pues crees en esta como convención humano trabajando junto con el robot en vez del humano diciéndole al robot qué hacer, ¿sabes? O sea, bueno, no sé si me explico con eso. Y pues yo creo que eso es como a grandes rasgos la inquietud. Vale. Bueno, la magia del diseño paramétrico es esa, ¿no? Que no sabes cuál escoger de todas las opciones que tienes. Al final podrías estar trabajando, pero es como cualquier proyecto. Tú cuando haces un proyecto de arquitectura, gracias a que tienes un deadline, acabas. Si no, podrías estar modificando, entrando al detalle y no haciendo nada. Entonces, lo único que hace el diseño paramétrico es abrir más variantes, y a veces es un problema. Entonces, lo que tienes que hacer es utilizar todo lo que tú sabes como arquitecto para controlar ese diseño. Al final, es importante que la herramienta no te controle a ti. Porque me pasa con alumnos que de repente descubren el mundo del Grasshopper y dicen: ¡buah! Ahora todo lo voy a hacer con Grasshopper. Pero espera, hay un lápiz, ¿no? Y tú sabes usar el lápiz y sabes dibujar muy bien. Y llevas X años siendo arquitecto en la carrera, trabajando, o tienes otras carreras. Entonces, aplica todo lo que tú sabes para controlar esa herramienta. Y es importante que tú controles la herramienta y no que la herramienta te controle a ti, porque si no, no acabas nunca. Entonces, utiliza todo lo que sabes que no sea el parametric design para controlar esa herramienta y que seas tú el jefe en ese caso. Y luego, en cuanto al tema de la transición y lo de los robots, como si los robots van a trabajar de manera autónoma, el caso del ejemplo de Seúl lo pongo como muy paradigmático, en el sentido que es una rareza, ¿vale? Eso es una cosa que no representa ningún tipo de porcentaje dentro de la construcción actual. Lo que sí va a haber es una transición, pero lenta, dentro de la artesanía y dentro de la arquitectura hacia las herramientas de fabricación digital. De hecho, nos pasa, por ejemplo, con el ejemplo que os ponía de luthiers, que tenemos un cliente que hace violines y los empieza a hacer con una fresadora,
pero no quiere decir que él acabe el violín con la fresadora. La fresadora no tiene capacidad de saber si eso va a sonar bien o mal. Entonces, la fresadora lo que hace es eliminar la mayor parte de material y luego él tiene que utilizar, bueno, pues unos baffles con unas determinadas frecuencias. Él pone café encima, ve el patrón que hace el café, lija más aquí, lija más allí. O sea, el acabado final siempre va a ser artesanal. Si no, no va a ser un violín de calidad en este caso. Hasta el punto que él ni siquiera puede decir a sus clientes que utiliza una fresadora. Imagínate. Entonces, es como que el virus de la fabricación digital se ha metido dentro, pero él no lo puede decir porque si no, se devaluarían sus violines. Y no se van a devaluar, la calidad es la misma. La fresadora solo utiliza a eliminar el 80% del material de manera más rápida y más efectiva. Luego el acabado lo tiene que hacer él igualmente. Pero hasta ese punto, ¿no? En ese sentido, que dice, yo tengo mi puerta ahí al fondo del estudio donde la gente no llega y donde tengo tapada una fresadora. O sea que va despacio, pero al final se va metiendo como en un virus dentro de de todas las artesanías y de todos los trabajos. Gracias, Diego. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias, ¿Alguien Ernesto. tiene otra pregunta? En el chat hay una de Álvaro Alejandro Sedano Castillo. Dice, saludo. Me llama mucho la atención Rhino y Gras, pero quiero iniciarme. ¿Qué me recomiendas? Bueno, yo siempre recomiendo el libro de los dos libros de los dos grandes maestros, el de Arturo Tedeschi, el AAD, y el de Giancarlo Di Marco, Simplified Complexity. De todas formas, hay mucha información cada vez más por internet, ¿no? Por YouTube. Yo le recomiendo que busque algo que le interese. Porque si te pones a hacer ejercicios de súper complejos, de matrices, de data trees y todo esto, son un poco duros. Entonces, que busque ejercicios que le interesen. Si le interesa el tema de acústica, porque está haciendo un proyecto de acústica, que busque a alguien que haya hecho algo con acústica y que le enganche. Si le interesa el tema de fachadas, que busque un ejercicio de fachadas. Y es la forma de engancharte. Luego no vas a aprender mucho, porque al final necesitas las bases para poder trabajar tú de manera autónoma. Pero para engancharte y no... porque la curva de aprendizaje es lenta, digamos, para no desesperarte un poco, que empiece haciendo cositas que le gusten y cuando ya entiende cómo funciona un poco todo, pues que se vaya pues eso, a esos dos libros que yo creo que son como la clave para poder trabajar con seguridad, ¿no? Y saber lo que estás haciendo. Buenísimo. Pues ahí tu respuesta, Álvaro, y muchas gracias, Diego. No sé si alguien aquí en el Zoom tenga alguna otra pregunta o Ernesto, que alguna de las que tenías quieras hacer otra. ¿Hay becas para Control Mat? Becas. No tenemos becas como tal, pero tenemos Early Bird Inscription. Es decir, bueno, cuando sacamos un curso al principio sí tenemos un descuento para las primeras inscripciones para fomentar un poquito que vaya habiendo un mínimo para poder lanzar el curso. Pero bueno, de momento becas como tal no tenemos. Cool. Pero bueno, ahorra un poco y cuando puedas vente a Madrid, que merece la pena la ciudad y merece la pena luego viajar un poquito por Europa y todo eso que está súper chévere también. Claro que sí. De seguro ahí me van a tener molestando. Ya. Yo tengo una pregunta que a lo mejor ya seas tú o Rodrigo me puedan responder. Este máster que mencionas de 400 horas, ¿cuenta como una maestría en México, no sé, Rodrigo, o es como un diplomado o cómo cuenta? No sé. No, es solo un curso de especialización. Okay. Es un curso que, de hecho, al final los estudiantes que vienen a hacerlo vienen porque quieren aprender la herramienta, porque quieren llevarse como este conocimiento y tener esa mochila de herramientas, más que como para al final adquirir un título, ¿no? O sea, yo sé que hay másteres que la gente hace pues porque le interesa decir que ha hecho este máster. Al final, el nuestro, yo creo que los alumnos que vienen es porque realmente necesitan el conocimiento para luego otra cosa, ¿no? No sé, Rodrigo, tú que como usuario último del máster, ¿qué opinas? Y puedes darnos tu punto de vista, no lo sé. ¿Cómo fue para ti la experiencia o por qué lo hiciste tú? O sea, desde tu punto de vista personal, vamos. Creo que sí te ayuda a romper muchas barreras de conocimiento, o sea, y desafortunadamente hablando desde un punto de vista de México,
en México, digo, también por algo está este evento en línea, ¿no? Actual, porque el conocimiento en México está muy limitado y no está, no es ni tan abierto al público ni tan de fácil acceso para cualquiera, ¿no? Ni siquiera para saber de su existencia. En un contexto europeo estás hablando de que en Madrid, pues bueno, uno tiene noción de Bartlett, tiene noción de la AA, tiene noción de IAC, incluso de SCIARC, ¿no? Escuelas incluso norteamericanas que uno no, que tienen vistas sobre arquitectura contemporánea que en un contexto mexicano no tienes noción ni siquiera, ¿no? En un principio. Entonces, creo que buscando, como dices, o sea, más bien como la búsqueda por esa hambre por conocimiento te va guiando hasta el punto en el que llegas a donde estar hasta cierto punto. No sé si es ya un comentario filosófico, pero de nuevo, he visto mucha gente en maestrías que al final de cuentas no les repercute, no les beneficia para nada, ¿no? Como comentas, o sea, queda más bien en un papel, no en un aprendizaje de verdad. Además, los alumnos que vienen al máster, o sea, sois voraces e implacables, o sea, lo queréis saber todo, hacéis más preguntas que nadie, es impresionante, pero luego yo que sé, voy a la universidad y allí pues están todos medio dormidos y yo que sé, están ahí por estar, yo que sé, pues tienen que hacer el grado, ¿no? Tienen que acabar arquitectura, pero los que venís al máster, la energía que le ponéis, las ganas que le ponéis, es que a mí me encanta, vamos, porque es impresionante, o sea, es como, ¡guau! Sí, yo os cuento todo lo que queráis, todo lo que pueda, ¿no? Porque venís con unas ganas de aprender que no lo he visto en ningún otro sitio de ninguna otra universidad. O sea, mira que hemos dado talleres en diferentes universidades, diferentes másteres, y la gente, bueno, pues sí, está allí a ver qué le cuentas y tal, pero la energía que emanan los grupos del máster nuestro de Control MAD, eso no lo he visto en ningún otro sitio, porque venís justo a eso, a aprender, y se nota más que en ningún otro sitio. Sí, y te vas dando cuenta de que muchos exalumnos pues, se nota durante su vida profesional. Tomando como por ejemplo a Yoshi que fue exalumno, y igual el cuerpo docente que tienen es increíble, o sea, una habilidad de enseñanza incomparable. Qué bien. Yo tenía una duda más, ¿qué opinas del módulo? Bueno, Diego, ¿qué opinas del modo de operación o este nicho de mercado en el cual se involucró Manuel con Nagami? O sea, ¿qué también nos puedas comentar como información específicamente de ellos, ¿no? Porque entiendo que es una producción, me imagino que una producción baja por el mismo tipo de producto que es y el tipo de proceso que lleva. Bueno, conozco a Nagami, conozco a Manuel porque compartimos el taller precisamente de Inglaterra. Él se viene allí a los robots y les da unas clases maestras a los alumnos, los acompaña también un poquito. Y su hermano fue también alumno de nuestro máster de diseño paramétrico hace ya a lo mejor 7 u 8 años. O sea, se preparó, digamos, para montar Nagami antes con nosotros. Entonces, no los conozco tantísimo, pero, o sea, son como un poco visionarios. No sé cómo, un día decidieron que, vamos, Manuel de hecho lo cuenta y dice, estábamos un día de resaca y dijimos, oye, ¿por qué no montamos nosotros nuestro robot con la impresora, ¿no? Porque eran experimentos que hacían con los alumnos en Bartlett. Él da clase en Bartlett. Y un compañero dijo, sí, claro, vamos, pues venga, vamos. Y bueno, fue un poco a lo loco, pero yo creo que les ha salido súper bien la jugada en el sentido que son reconocidos internacionalmente, son pioneros, llevan la batuta de lo que se está haciendo ahora mismo con impresión 3D con robots en plástico. Como negocio, supongo que sí que funciona, porque yo veo que crece, supongo que les va muy bien y que las colaboraciones que hacen con grandes firmas como Zaha, Foster, etcétera, pues son también, repercuten, digamos, económicamente y les permite que la empresa funcione y que vaya bien. No sé hasta qué punto es escalable. Sé que están buscando otros caminos de construcción robotizada, pero no a través de la impresión 3D con robots, porque al final es muy lento. Ya sabemos todo lo que es una impresora 3D. Y sí que están investigando en la robotización de la construcción a través de otra escala de piezas prefabricadas, colocadas in situ con robots. Un poco lo de Seúl,
a una escala un poco más controlable, ¿no? Sí. Entonces yo creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Más que, o sea, yo creo que la impresión 3D con robots es lo que es Nagami, es el referente y no se puede ir mucho más allá en principio. Ujú. ¿Por qué estás pensando montar un Nagami en México, Rodrigo? No. Hay otras tendencias que acaparan más mi atención. De hecho, digo, si no hay más preguntas, tengo todavía otra. Sobre, ¿qué opinas de las dos tendencias tan marcadas este año respecto al diseño computacional? Estos dos nichos, el de impresión en concreto y el de inteligencia artificial, o sea, que fueron los que más se hicieron ruido este año. Ya. La inteligencia artificial al final es algo que es mucho más reciente que la impresión en hormigón, o en concreto. La impresión en concreto la veo todavía muy complicada. Veo que la inteligencia artificial va a avanzar muchísimo más rápido porque está metida en absolutamente todo lo que hacemos. Aunque no nos demos cuenta, nuestro móvil tiene un montón ya de apps y de temas de inteligencia artificial y avanza así, mientras que la impresión en concreto va así. De hecho, ahora que estamos nosotros acompañando a una empresa que imprime en 3D, nos estamos encontrando con problemas tan básicos de la arquitectura como los puentes térmicos. O sea, en mi vida pensé que iba a tener que hablar de un puente térmico, pero imagínate cuando imprimes un muro de hormigón. Tú no imprimes un muro de hormigón con dos capas rectas o una sola capa se nos cae. Dos capas para darle grosor se nos caen. Entonces al final tienes que conectarlas mediante llaves, ¿no? Seguro que lo habéis visto en algún ejemplo. Vamos, si pones Concrete 3D Printing, te salen muros que se van conectando y demás, sencillamente pues esa conexión entre capa exterior y capa interior de la vivienda genera un puente térmico. En zonas en las que hace frío, esos puentes térmicos van a generar humedades, líneas de humedad, etcétera. O sea, de repente es como terrible. O sea, es como no está solucionado. Entonces, me parece que la impresión 3D en hormigón le queda todavía mucho recorrido por mejorar, mientras que la inteligencia artificial ha sido un boom que es imparable y que va a cambiar nuestras vidas. Pero vamos, la impresión 3D en hormigón es como todavía la edad de piedra de la impresión 3D y de la construcción. Aunque suena como muy estratosférico, no es tanto. Vale. Gracias, Diego. Un placer, Rodrigo. Yo tengo una última pregunta, ya que Rod ya se metió en temas filosóficos y así. Por ejemplo, en este tema de las tendencias que decía Rod, también está el Discrete, que precisamente por Nagami y por Gillette Restin está. ¿Crees que en algún momento como que decantarnos tanto por la tecnología va a hacer que nuestro diseño sea más como, no sé si decirlo, que sea más computacional, que se vea más humano? O sea, ¿y qué opinas como al respecto como de ese cambio de lenguaje de diseño? Que se vea más humano o si se va a ver más computacional. O sea, En cuestión de complejidad, por ejemplo. siempre va a haber tendencias y siempre va a haber estilos, ¿no? Como lo de Gilles, el ejemplo que has puesto. Es que va a haber siempre estilos. Va a haber el estilo del que va a exprimir al máximo las capacidades del diseño computacional y va a hacer cosas complejísimas. Y de repente va a haber genios que te hacen una cosa que parece súper sencilla, pero que lleva detrás una gran complejidad computacional. Mira, te pongo el ejemplo, pues, sin hablar de diseño computacional, te voy a poner el ejemplo en arquitectura de Gehry, con sus formas súper complejas, etc. Y luego de Álvaro Siza. ¿Te suena? Álvaro Siza, ¿no? Un arquitecto portugués. Bueno, pues Álvaro Siza, sus viviendas son súper minimalistas, una pared blanca, pero claro, para llegar a esa pared blanca, cuando te das cuenta en el detalle todo lo que hay detrás para cómo recoger el agua, para que no se vea, cómo llevarte el no sé qué, cómo coge la carpintería de la ventana para que quede oculta, etcétera, y que tú solo veas un recorte, es igual de complejo que lo que hace Gehry para enseñarte de una forma como súper rara, ¿no? Entonces, en realidad, al final son herramientas que unos las utilizarán de manera totalmente barroca y computacional, es decir, desnuda, que se vea toda la computación y toda la complejidad, y otros las utilizarán para hacer
otras obras de arte en las que no se aprecie toda esa complejidad, pero que tengan que estar ahí, o incluso más. Incluso más. Y ahí es donde entra la parte del lapicero, ¿no? La del diseñador, la del arquitecto que llevas detrás. Y que dices, no, yo no quiero que se vea que esto está hecho con Grasshopper. Grasshopper también tiene una cosa, por ejemplo, que es que da un tipo de imagen muy concreta. Pues al final tú pones Grasshopper y casi todos los ejemplos que te salen son de subdivisión de superficies, de agujeritos, de celulitas. Y al final, pues oye, no te puedes tampoco dejar llevar por la herramienta, porque si no harías siempre lo mismo. Claro, totalmente de acuerdo. Pues bueno, veremos cómo las usas tú. Ernesto Torralba, vale, me voy a apuntar para ver dentro de unos años qué has hecho tú con el Grasshopper. Si eres de los barrocos, que le enseñan todo lo que hace, todas las posibilidades de Grasshopper y el más no es suficiente, o si eres de los minimalistas que dicen, sí, yo aquí hay una definición así de grande para que sea el agujerito sencillo y que no se vea toda la complejidad que hay detrás, ¿no? Ya veremos, ya veremos. Ya veremos. Me recordó mucho ahorita a un comentario que alguna vez hiciste, que nos hiciste en clase de el Voronoi es el Comic Sans del Grasshopper. Exacto. El Voronoi que fascina al principio y dices, ¡buah! Mira, ya solo con una herramienta y dices, ya, pues, que es lo de siempre. Es como el Comic Sans, ¿no? Es justo eso, que al principio es fascinante, pero por favor no lo pongas luego en el currículum porque pierde toda la seriedad. Buenísimo. Gracias, Ernesto. Gracias, Diego. Yo tengo una última pregunta. Lamentablemente no podemos extendernos tanto porque viene el foro de fabricación digital donde justo va a participar Rodrigo y otros dos más. Entonces me gustaría cerrar con esta última pregunta. ¿Tú crees? Bueno, son dos preguntas en realidad. Una porque desconozco el contexto de la enseñanza de la arquitectura en España, por ejemplo. No sé si se enseña fabricación digital en un curso regular de arquitectura de licenciatura normal. Y si sí, ¿crees que debe enseñarse la fabricación digital o debe pensarse en la manufactura y en la fabricación desde el diseño? Desde que se está diseñando, estar pensando en cómo se va a fabricar. Y si esto debe, si no se enseña en la licenciatura, pues entonces incorporarse. Es buena pregunta. Desde hace unos años no se enseñaba absolutamente nada de fabricación digital ni de diseño computacional. De hecho, tus profesores de proyectos lo que te decían era búscate la vida. O sea, eso que me has traído, no sé cómo, no sé ayudarte porque no sé tampoco diseñar, pero no me gusta y búscate la vida para hacer algo así, como esta imagen, pum, y te ponen la imagen, nadie sabía hacerlo y te busca la vida. Ahora ya se enseñan herramientas digitales, o sea, porque yo, por ejemplo, eso desde primero en geometría enseño a modelar en Rhino y Grasshopper, pero no modelar Rhino y Grasshopper, sino hacer geometría con Rhino y Grasshopper. Y se enseñan herramientas de fabricación digital. No hay un curso específico que te puedas apuntar de fabricación digital dentro de lo que es el grado de arquitectura, pero sí que, por ejemplo, en el Fab Lab de la universidad donde yo clase, tienen unos cursos y te dan una formación de cada una de las herramientas que tienen. Y tienen impresoras 3D de varios tipos, de polvo, de resina, de plástico, tienen fresadora de gran formato, láseres, robots, etcétera. Y tienen unos cursos que tú tienes que ir haciendo, tienes que formarte a esa autoformación. Y una vez que los pasas, te dan un carnet para utilizar de manera autónoma todas esas herramientas que utilizas pues, para producir tus maquetas, tus prototipos para las clases. Con lo cual, todos los profesores ya piden que hagas las cosas con herramientas de fabricación digital porque saben que hay unos cursos de formación que te tienes que hacer a través de la página del Fab Lab de la universidad. Con lo cual, está como cubierta esa parte. No hay un curso específico, que estaría genial, poder tener un curso específico de cosas más avanzadas y prototipado más complejo, pero bueno, por lo menos lo básico está cubierto. Y luego me parece súper básico el saber cómo funciona la fabricación para poder diseñar. Pues si no te encuentras con alumnos que hacen cosas, o alumnos egresados ya que han acabado, que nos llegan a Control Math, que dicen, oye, quiero que me fabriquéis esto. Y esto es que no sé, esto no tengo ni idea de por dónde empezar a fabricarlo, porque no has pensado para fabricar. No, pero he oído que las impresoras 3D lo pueden hacer todo. No pueden hacer todo, obviamente. Entonces, es súper básico entender cómo funciona el mundo de la manufactura digital para poder diseñar. Si no, es que no tiene ningún sentido. Si no, solo hacemos renders y nos quedamos ahí en imágenes bonitas y ya está.
No, es súper importante. Por eso, cuanto más los alumnos puedan bajar al Fab Lab de la propia universidad y trastear y ver lo que hacen los otros y todo eso, más que van a aprender, porque si no es que lo que van a fabricar, a diseñar, a dibujar, es que no lo pueden prototipar ni lo pueden fabricar. Entonces, sí, súper importante. Buenísimo. Pues muchas gracias. Sí, justo tenía esa duda porque, bueno, había escuchado, por ejemplo, un edificio de Saja de los primeritos de concreto que pues, lo diseñaron y después no había quien lo calculara, ¿no? Tuvieron que desarrollar esa tecnología para que fuera calculado estructuralmente y ahora pues creo que con la fabricación digital pasa lo mismo que con la arquitectura normal, ¿no? Que dicen, bueno, pues tienes que pensar cómo lo vas a construir y creo que hace lógica igual cómo lo vas a construir o cómo lo vas a fabricar, ¿no? Aunque tenga un proceso mucho más complejo y mucho más computacional y robótico y tal, pero pues bueno, estoy sí en el mismo canal entonces, porque yo pienso lo mismo, que debe pensarse en la fabricación desde el diseño. Exacto, aunque tengas que llegar al extremo del ejemplo de Neri Oxman, que tienes que fabricarte tu propio robot, tu propio artefacto que lo haga, pero entonces tienes que entender cómo funciona la tecnología CNC y si serías capaz de, a través de un Arduino, etcétera, un código, un firmware, etcétera, llegar a construirte tu propio robot. Ok, vale, si te lo puedes hacer, sí, ¿por qué no? Pero tienes que poder hacerlo. Buenísimo. Exacto. Pues Diego, muchísimas gracias por haber estado aquí, aunque haya sido de último momento, pero Encantado. es muchísimo tu presencia. Gracias también a Rodrigo por habernos facilitado tu contacto, tu invitación, y a Ernesto y a todos los demás asistentes que están aquí y a la gente que está en el streaming, pues muchas gracias por haber escuchado esta charla. Los invitamos a la siguiente. La siguiente es un foro de fabricación digital con Rodrigo y con otros dos profesionales mexicanos. Entonces, pues bueno, sabemos que es un poco tarde, Diego, te dejamos descansar y pues bueno, esperemos vernos pronto otra vez en esta conexión línea España, línea Control Mat. Muchas gracias. Ojalá, ojalá. Muchas gracias a todos. Rodrigo, Isaac, un saludo. Ernesto, Torralba, me acuerdo, para el futuro. Y nada, un placer, chicos, que acabéis súper bien el Átrica y nada, muchas gracias por haberme invitado y espero poder veros un día en persona, no tardando mucho. Seguro que sí, igual eres bienvenido en México cuando tú quieras. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego, nos vemos en la siguiente. Chao. Rodrigo, Voy hay que después para que firmarlo. lo firmes. Ahí voy, ahí voy. Vale. Chao, chicos. Chao. Chao, chao.